a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. El pasado día 19 de abril, el director de la ARO, la Oficina de Investigación de OVNIs del Pentágono, dio una charla ante diferentes congresistas de los Estados Unidos de América. En esa charla puso varios vídeos nuevos de OVNIs que estaban todavía clasificados como alto secreto. Pero lo que pasó allí fue algo mucho más grave. Una manipulación mediática intentando restarle importancia al fenómeno, cuando él mismo, hace pocas semanas, había publicado junto al científico Avi Loeb un artículo donde defendía que en el sistema solar hay una gran nave nodriza de otro mundo. La manipulación del fenómeno OVNI a través de los gobiernos más poderosos del mundo. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Verdades y mentiras sobre los ovnis. En julio de 1947, un grupo militar, en concreto en la base militar de White Sands, perteneciente al ejército de los Estados Unidos de América, donde estaba el único cuerpo de bombarderos atómicos del planeta en aquel momento, julio de 1947, dio un comunicado de prensa que fue histórico. Comentaron ni más ni menos que el gobierno de los Estados Unidos de América, y en concreto ese grupo, el de la base militar de White Sands, tenía en su poder un platillo volante, una nave de otro mundo. La persona que mandó redactar aquella nota de prensa, el teniente coronel William Blanchard, fue la persona, el militar, que coordinó los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. No era cualquier militar. Al día siguiente de dar esa nota de prensa, lo quitaron de en medio y lo mandaron a que siguiera ejerciendo su carrera militar a Hawái. Tal cantidad de información demandaba la opinión pública del tema de los platillos volantes y de los ovnis que en 1952 el gobierno de los Estados Unidos de América, el Pentágono, a la cabeza, creó el famoso Proyecto Libro Azul. Se investigaron más de unos 12.618 casos. 701 de ellos resultaron ser inexplicables. El asesor científico que estaba a la cabeza de toda esta investigación, Allen Hynek, dijo años más tarde, con toda la tranquilidad del mundo, que le obligaron a mentir. Fueron mucho más de 701 casos los que eran inexplicables. Como el señor le salió del lado que no debía, en 1966 crearon el Comité Condon para investigar 50 casos ovnis. Dijeron que todos menos uno eran básicamente tonterías. En los años 90, el gobierno de los Estados Unidos de América dijo que los avistamientos ovni del planeta se debían a prototipos militares de una empresa que se llama Northrop, que hace aviones, los famosos aviones invisibles y otros aviones militares norteamericanos que son, digamos, como prototipos y aviones muy superiores tecnológicamente a otros. Luego dijeron, básicamente además, que no investigaban ovnis, que esto era una pérdida de tiempo y de dinero y que ellos no investigaban ovnis. Cuando el señor Donald Trump llegó a la Casa Blanca y desclasificó archivos ovnis, todos los años en los que dijeron que no investigaban ovnis, había archivos ovnis. En diciembre del año 2017, Luis Elizondo, que
trabajó y fue director de la Oficina de Investigación de OVNIs del Pentágono. No me estoy contradiciendo, ya sé que he dicho antes que ellos decían que no investigaban OVNIs, simplemente nos estaban mintiendo. Este señor, Luis Elizondo, hizo que se filtraran 3 vídeos de objetos volantes no identificados grabados por pilotos norteamericanos. El boom fue mundial. Un boom que sigue hasta día de hoy. En el año 2019, Luis Elizondo, en una entrevista al Confidencial en España, comentaba cómo algunos de estos aparatos podían superar fácilmente el Mach 5 veces la velocidad del sonido, y que lo más extraño y que no podían comprender es cómo esos objetos, al pasar la velocidad del sonido, no hacían ruido. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un avión supersónico? Es que parece que te va a romper el tímpano. Bueno, declaraciones de Luis Elizondo en el año 2019. Año 2020, senador Harry Reid, el que estuvo detrás de la creación de esta oficina de investigación de OVNIs, comentó que él tenía información, periódico New York Times, la fuente, comentó que él tenía información de cómo diferentes agencias que trabajan para el gobierno tenían restos de naves de otros mundos. En ese artículo del año 2020 en The New York Times, Eric W. Davis, astrofísico, asesor científico del Pentágono, dijo públicamente que estaba investigando restos de ovnis, que estaban hechos de los mismos materiales de los que está hecho el universo, los que aparecen en la tabla periódica, pero aleados y juntados de tal forma que él no era capaz de replicarlos, que a nivel científico en la Tierra no teníamos tecnología para replicar ese tipo de aleaciones. Y en ese mismo artículo comentó que le dijo esto a una comisión de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Qué cantidad de verdades y mentiras. A lo mejor ustedes se están perdiendo y yo también. No se crean que no me cuesta seguir el guión, ¿vale? Hace pocos días, el día 19 de abril de este año, el nuevo director de la AARO, la Oficina de Investigación de OVNIs del Pentágono. Llega este señor, comisión en el Congreso de los Estados Unidos de América. Una semanita antes o 15 días antes publica un artículo con Avi Loeb, el presidente de astronomía de la Universidad de Harvard, diciendo que es bien fácil que en el sistema solar haya una nave extraterrestre gigantesca, nodriza, y que nos estén enviando, digamos, como sondas para investigarnos. Bien, pues hace unos días llega, no voy a decir lo que pienso porque me echarían de Caracol Radio. Llega este personaje, iba a decir la palabra huevón, no creo que me echen por decir huevón, ¿no? No. Gracias, Alejandro. Llega el huevón delante del Congreso, de esta comisión del Congreso de los Estados Unidos, segunda vez en medio siglo que hay una comisión así en el Congreso de los Estados Unidos, y dice, no hay ningún indicio de que esto sea extraterrestre. Pero no solo eso. En el informe dice, estos aparatos no vuelan más rápido de Mach 2. Y entonces lo que dijo en el año 2019 Luis Elizondo, que hay otra declaración que busco esta tarde que no la he encontrado, ¿vale? Pero que estoy seguro, como tengo esa memoria fotográfica absurda que me tiene enfermo, en el que él afirmaba que además había algunos registros que pasaba los 20 Hz, ¿vale? 20 veces lo que sería la gravedad en ese tipo de movimientos. Algunos de estos objetos. Y este señor, Sean Kirkpatrick, el nuevo director de la AARO, dijo, no, esto de extraterrestre no tiene nada. Luego comentaremos lo de los vídeos, que, bueno, para mí es de chiste. Y nada, aquí estamos investigando esto y yo creo que seguramente será tecnología china o rusa, de extraterrestre nada, cuando hace 15 días había dicho que había una gran nave nodriza en el sistema solar. Ya no sé quién miente más, los políticos mundiales o los asesores científicos que trabajan para Pentágono,
hablando del tema OVNI. Señores, si nos mienten tanto, es porque hay algo muy gordo que nos están ocultando. Repito, año 2020, diario de New York Times. Harry Reid, representante en la Cámara Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos de América, diciendo que diferentes agencias norteamericanas tienen restos de naves de otros mundos. Robert Bigelow, dueño de Bigelow Aerospace, contratista de NASA, uno de los 5 contratistas de NASA más importantes del mundo, diciendo públicamente en un programa de televisión en Estados Unidos: si queremos buscar vida extraterrestre, no hace falta irnos más allá de la Tierra, ya están entre nosotros. ¿Saben qué contratista, qué empresa contratista es la que está investigando este tipo de restos de los que hablaba el astrofísico Eric W. Davis? Adivínenlo. Bigelow Aerospace. ¿Cuántas verdades y mentiras sobre el fenómeno OVNI para confundirnos una y otra y otra y otra vez? Es como una especie de telenovela de serie B hecha con mal presupuesto, porque hasta para mentir creo que deberían de tener un poquito más de dignidad, máxime cuando están en organismos públicos. Toda una pantomima que lleva sin parar décadas y décadas y que yo no sé si algún día va a terminar. Si es cierto que tengo que agradecerles que de vez en cuando nos den vídeos para que hagamos programas como el de hoy. Eso sí, nosotros somos periodistas, nos dedicamos a investigar esto, nuestro sueldo nos llega a fin de mes porque somos profesionales de esto, y aquí, señores, nadie les va a mentir. Les vamos a dar los datos y los hechos, como esas declaraciones en New York Times, como esas declaraciones al diario El Confidencial, de las que les he hablado y que les he contado. Qué triste que tengamos que vivir en una mentira para un tema que es crucial para toda la humanidad, y es saber si no estamos solos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Creo que es la introducción más acalorada que he hecho. Emotiva. Desde hace un tiempo, pero es que llevo con este tema toda la semana con Alejandro Bernal, que ahora mismo le doy paso. Hemos grabado podcasts que van a salir la semana que viene en el canal de YouTube Oculto tras la sombra. Hemos estado hablando con pilotos militares, hemos estado hablando con investigadores de aquí, de América Latina, he estado hablando con investigadores en España y estamos todos que nos subimos por las paredes. ¿Cómo se puede llegar a mentir tanto? Por eso le he puesto a este programa, a este podcast, verdades y mentiras sobre los ovnis. Qué triste, la verdad, que sea así. Señores, aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y como siempre hay un numeral en Twitter para que pongáis vuestras preguntas y opiniones, y ese numeral es UFO Caracol. Repito, UFO Caracol. En fin, ¿qué opináis de todo esto que os acabo de contar? Yo creo que ni en los cuentos de Pinocho había tantas mentiras. Por cierto, los que os gusten los viajes, sabéis que organizo viajes de autor. Del 19 al 26 de junio estaré en Rumanía. ¿Queréis daros un paseo por Transilvania, por lugares mágicos y encantados como el bosque de Oia, Vaciu, o caminar por la Edad Media en ciudades como Sighisoara? Toda la información la tenéis en un post fijado en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y ahí tenéis un número de teléfono al que podéis escribir por WhatsApp si os apuntáis a este viaje a Rumanía. Y acordaros también que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, donde tenéis un montón de información toda la semana, vídeos y podcasts con las noticias
del misterio y después de haberme descargado como si hubiera ido al psiquiatra, Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestros invitados de excepción de este programa, Andrea Pérez Simondini, Fernando Silva Hildebrand, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo y también para quienes acceden a este contenido a través del podcast que se publica en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, indignación compartida, a mí también cuando vi esa declaración oficial de Sean Kirkpatrick en el Senado de los Estados Unidos, lo primero que pensé fue cómo a alguien le pueden dar tanto dinero y ser tan inútil al mismo tiempo y no decir nada. Bueno, es que, bueno, y además, tú sabes inglés, tú te has visto porque yo he visto, ahí la he visto por encima, la comparecencia que dura menos de una hora, sí, creo, sí, es ¿no? corta, es corta. Menos de una hora, pero no entendía un carajo, salvo las gráficas y tal, con lo poquito que sé de inglés, y bueno, casi me tiro por el balcón. Lo que pasa, Juan, es que no se necesita subtítulos para poner soy un sonso, mientras estás hablando, no. O sea, eso se entiende nomás con la cara y la expresión del tipo. Bueno, y la cara y la expresión del tipo como si estuviera castigado. Exacto. Allí era como que tenía un guión prefijado como de, bueno, aquí no voy a hablar ni de extraterrestres ni de nada, cuidadito con esto, puede que sean los chinos, denme más plata, o los rusos, denme más plata por acá. ¿Desde cuándo los chinos y los rusos hacen aviones sin alas y sin sistema de propulsión? Madre mía, pues yo ya a partir de ahora voy a hablar nada más que en aviones chinos. ¿Y desde cuándo los chinos se ponen a jugar con drones de combate de norteamericanos en enero de este año? Bueno, o con portaaviones nucleares en la costa norteamericana. Es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Pero bueno, después de esta especie de desahogo, de mindfulness que me he hecho intentando quitarme mis demonios después de llevar toda esta semana con este tema, tengo aquí en la libreta no sé cuántos datos apuntados y no sé cuántas veces hemos hablado esta semana de esto, Alejandro. 14. Incontables, sí. Ya ni lo sé. O sea, sí. Ni lo sé. Luego vamos a dar aquí un montón de datos más, pero tenemos dos invitados de lujo esta noche en Argentina. Bueno, tenéis que saber que voy a Entre Ríos, Argentina, porque va a haber un congreso de ufología los días 19, 20 y 21 de mayo en Entre Ríos, Argentina. Ahora os van a dar datos por si alguien allí en Argentina quiere ir a este congreso y yo estaré dando una charla en él sobre algunos casos ovni con resultados bastante trágicos, como pasó, por ejemplo, aquí en Colombia con Arcesio Bermúdez, que perdió la vida estando cerca de uno de estos objetos, porque estos objetos crean y dan datos físicos y crean secuelas físicas, algunas tan graves que incluso llegan a fallecer algunos testigos. Y le damos la bienvenida por primera vez aquí a Caracol Radio a Andrea Pérez Simondini. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G., ¿cómo estás? Un placer compartir esta noche contigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Andrea, vamos a ver, siempre que viene alguien aquí por primera vez a Caracol Radio, le digo lo mismo. ¿Quién es Andrea Pérez Simondini para toda la audiencia de Caracol Radio? Bueno, yo soy una investigadora de campo del fenómeno OVNI, que nace un poco de la experiencia que vivió mi familia hace muchos años y que consagró de alguna manera como investigadora a mi madre. Sigo sus pasos y desde el año 91 nosotros formamos un equipo que se llama Visión OVNI, y lo que nos dedicamos es hacer peritaje de campo en todo el país. Hoy tenemos un gran equipo que nos permite obtener lo que vos bien referenciaste en tu introducción, ¿no? Datos duros que empezamos a poner en valor en relación al testigo y a sus experiencias. Y también desarrollamos y presido CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que al igual que en otros países venimos llevando ya hace 15 años todo lo que es el proyecto de la desclasificación de expedientes vinculados a investigaciones oficiales, y hemos logrado ya algunas desclasificaciones, incluyendo el caso más importante de nuestro país, el caso de Bariloche, aquel caso del 31 de julio de 1995, donde intervino un avión de Aerolíneas Argentina y un vuelo sanitario de Gendarmería Nacional. Y hoy, por suerte, estamos avanzando en una faceta más global que me involucra como miembro fundadora de ICER, que es International Coalition Extraterrestre Research, que entre las cosas que estamos haciendo es tratar de llevar y recuperar las iniciativas de cara a las Naciones Unidas
y hace poquito hemos tenido un fuerte aval del gobierno de San Marino para hacer esta apertura, ¿no?, a nivel global y colocar el tema del estudio de los UAP en esta agenda global y estamos muy pendientes de eso. En breve resumen, soy una buscadora de pruebas, de evidencias, pero en realidad creo que como todos quisiera estar cerca del contacto, como dirían algunos amigos míos. Bueno, eres una investigadora muy conocida a nivel internacional y tu mamá también. Tenemos muchos amigos en común. Yo no había hablado contigo hasta hace pocos días, ¿vale? Pero tanto tú como tu mamá sois muy, muy conocidas a nivel internacional en la investigación de OVNI, y para nosotros, para Alejandro, para mí, para Caracol Radio, es todo un orgullo y un placer que estés aquí esta noche en Caracol Radio. Y la siguiente hora, porque dentro de muy poquito me tengo que darle paso al informativo, como en un minutito, ¿vale? Me toca darle paso al informativo, pero toda la siguiente hora vamos a estar hablando de estas verdades y mentiras sobre el fenómeno OVNI y lo que pasó el día 19, que yo sé que Andrea Pérez Simondini tiene además un montón de datos. Pero antes de que llegue el informativo, quiero darle paso y saludar también a Fernando Hildebrand, que está también ahora mismo desde Argentina, que va a estar en este congreso, también este congreso 19, 20 y 21 de mayo en Entre Ríos, Argentina. Fernando, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, espero que me escuchen bien, espero que me escuchen fuerte y claro. La verdad es que muy contento de estar por primera vez aquí en este programa ya clásico en Caracol. Chicos, muchas gracias por la invitación. Juanje, Ale, Andrea, un saludo muy grande. Y nada, espero que podamos traer una charla súper interesante, porque este tema es primordial para comprender un montón de cosas que están pasando. Efectivamente, Fernando Hildebrand, que tiene un canal de YouTube que se llama La Señal Ciencia y Misterio. Y antes del informativo tienes un minutito. ¿Quién es Fernando Hildebrand para toda la audiencia de Caracol Radio? Básicamente, como todos los periodistas, soy un preguntón. Me encanta preguntar cosas y me encanta también contar historias. Y desde que soy chico, esta cuestión de los objetos voladores no identificados siempre ha estado en mi familia. Siempre ha estado conectada a mi realidad por experiencias de mi propia familia, experiencias que he tenido en primera persona, y cuando me decidí a buscar un tema para comunicar que realmente me motivara, elegí el tema de los objetos voladores no identificados y de la ciencia de frontera en general, porque me parece que son las cosas que de una u otra manera nos llenan de preguntas, nos hacen ver que la realidad es mucho más de lo que planteamos en lo cotidiano, y también son esas cosas que nos van a llevar poco a poco a desandar un camino de conocimiento que nos va a hacer avanzar como civilización, si es que estamos abocados a eso por lo menos. Así que en ese sentido trato de ser un comunicador lo más llano posible, de traer la información y de generar espacios donde las personas que hacen buenas investigaciones sobre estos temas, desde el lado que sea, la ciencia, desde la defensa, desde el llano también, desde la búsqueda de los investigadores ufológicos, puedan comunicarlo y tengan una ventana en la cual mostrar que hay una realidad mucho más grande e interesante de lo que pensamos. Y además, tu canal de YouTube, La Señal Ciencia y Misterio, que haces unas entrevistas buenísimas, porque tú sí has conseguido que personas que están directamente trabajando con el Pentágono hablen del fenómeno OVNI en tu canal de YouTube. Súper recomendado ese canal de YouTube, La Señal Ciencia y Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Y en fin, lo que vimos el día 19, esta comisión en el Congreso de los Estados Unidos de América, no tengo palabras para definirlo. Voy a intentar resumirlo brevemente y enseguida le doy paso a Andrea Pérez Simondini y a Fernando Hildebrand. Básicamente, bueno, pues este señor dio una serie de datos nuevos, Sin Kilpatrick, donde comentaba que están investigando unos 650 casos, que él entiende que más o menos la mitad de estos son realmente
anómalos, y bueno, pues que el 52% de esos objetos, digamos, serían esféricos, que son los más extraños, no tienen sistema de propulsión aparente, no tienen alas, no tenemos absolutamente ni idea de cómo vuelan. Y entonces, bueno, pues este señor puso 3 vídeos. Voy a intentar describirlos para que os hagáis una idea. 2 vídeos pertenecen a un mismo incidente, que es del 15 de junio de este año en algún lugar del sudeste asiático, sin especificar. Y esto es lo que más indignación ha provocado, creo que en la comunidad de investigadores a nivel mundial. OVNI significa objeto volante no identificado. Este señor, no sé cuánta plata le dan al año. Antiguamente, cuando estaba Luis Elizondo, estaban dando 22 millones de dólares anuales. A mí me dan 22 millones de dólares anuales y Alejandro Bernal y yo le llevamos un extraterrestre esposado al presidente Joe Biden en 15 días máximo, ¿vale? Bueno, pues este señor, con ese presupuesto, que será bastante más de 22 millones, lo que viene a decir es que, bueno, el primer vídeo se ve un dron norteamericano de guerra, y por encima pasa lo que aparentemente es un objeto esférico. Pasa por encima, relativamente cerca de lo que sería el dron. El siguiente vídeo, que ese es raro pero rarísimo, lo que se ve es un objeto esférico que se mueve erráticamente de un lado hacia otro. Hay veces que es muy extraño porque cuando se mueve parece que deja como una especie como de estela o algo así, que sería el sistema de propulsión, o algo que podría parecer el sistema de propulsión. Y la explicación del señor, esperaos que no me desmaye aquí ahora mismo, es la siguiente. Probablemente, lo que dice literal en lo que puso allí, la diapositiva que puso, es probablemente un vuelo comercial. A ver, cacho de... que no tengo palabras. Si es un vuelo comercial y no lo identificas, sigue siendo un OVNI, objeto volante no identificado. Porque todos los vuelos comerciales del mundo siguen una ruta, y con que se descargue usted una app en el celular, sabe dónde está volando ahora mismo cada avión del planeta. Y entonces el tipo pone los 2 vídeos, dice que eso es un vuelo comercial y no identifica el vuelo, que es tan sencillo como decir, tal día, a tal hora, en esa latitud, en la misma que te está marcando el dron, que iban 2 drones, ¿qué vuelo comercial pasó por ahí? Es de primaria de alguien que esté estudiando aviación. O sea, lo sé hasta yo, que no tengo ni idea de cómo vuela un avión. O sea, es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. Y aparte de eso, Juanje, hay que tener en cuenta que ese primer video que tú describías, ese objeto volador no identificado pasa por encima no de cualquier dron, de un dron MQ-9 Reaper, un dron que tiene capacidad ofensiva, es decir, si ve algo rarito, muy seguramente puede lanzar un misil o disparar tranquilamente. Créanme que tiene bastante capacidad de armamento en ese sentido. Y otra cosa muy interesante, Juanje, el señor Sean Kirkpatrick, el lunes de esta semana, en Fox News, contradice su declaración oficial, que esto es lo más fuerte, y sale a decir, no era un vuelo comercial, era un artefacto sensor. ¿Un artefacto sensor? Señor Kirkpatrick, ¿de qué o de quién? Un artefacto sensor es la plancha que tengo yo para las camisas, que cuando se está quemando la camisa me dice que no siga ahí apretando como un bruto. Es que... Exactamente, Juanje, o sea, todo un batiburrillo de ideas, unas cantinfladas brutales del señor Sean Kirkpatrick, perdón por utilizar ese término, pero es así. Realmente video del 15 de enero de este año 2023, captado con una cámara de infrarrojo, realmente que este señor salga a decir que está totalmente aclarado, que no es nada raro. Este video, la verdad, me parece bastante sorprendente y triste por parte de este funcionario. No, hombre, es una aplicación ridícula. Pero bueno, ahí tenemos a Andrea Pérez Simondini y tenemos a Fernando Hildebrand. Andrea, lo primero, ¿qué opinas del vídeo? Luego quiero preguntarte si el gobierno argentino opera mejor que el Pentágono, porque tú estás metida en eso y es más transparente con lo de los ovnis. Andrea, ¿qué es lo que opinas de lo que pasó el día 19 en esta charla que dio Sean Kirkpatrick a esta comisión de investigación del Congreso de los Estados Unidos de América? Bueno, fue realmente
una presentación en principio fallida a mi criterio, pero en el sentido que todos teníamos más expectativas de datos más concretos, pero también que lo hemos analizado incluso con Fernando. Es interesante desgranar lo que él fue presentando, porque yo no tomé como todos que él negaba la existencia, o sea, que todo lo que se investigó desde esa comisión no tuvieran que ver con objetos de procedencia no humana, porque dejó abierta para mí una gran puerta. Sí, lo que me parece que estuvo bastante restringido a dar información, Sí. creo que por ahí fue la... Porque como bien dijiste, Juan G., Kirkpatrick viene trabajando ya hace varios años en todo lo que es, no solo con Avi Loeb, sino con Eric Davis, con Half Puthoff, con varios investigadores que están muy involucrados en el estudio de los fenómenos UAP ahora. Y él siempre ha tenido una visión proactiva sobre profundizar en la cuestión de extrañeza de estos fenómenos. Así que eso por un lado. Y por el lado de que el video es uno de los tantos que tiene las mismas características de vuelo que venimos viendo, que ya ha lanzado Jane Fox, que hemos visto también de distintos actores que son los canales de divulgación preferidos de la Armada Americana. Y sería interesante eso que acaban de comentar sobre que dijo Alejandro, la contradicción. Sí, claro. Eso también lo he leído y también no contribuye mucho a la credibilidad de Kirkpatrick como director de la Comisión Aro, que también es interesante un poco señalar todos los traspiés que fue sufriendo esta comisión, porque pensemos que hace unos días, con unos 2 meses y medio, cuando fue toda la situación de los famosos derribos de los globos chinos, vamos a ponerlo entre comillas, la Comisión Aro quedó bastante desacreditada cuando salió a relucir que esos eventos vinculados a eventos aéreos inusuales, el mismísimo presidente dio la orden de que se generara una nueva comisión que los investigara, y de hecho ni la ARO ni el Pentágono dio información respecto a esto. De hecho, la ARO se quejó en voz de Kirkpatrick de no haber sido convocado en lo más mínimo para la investigación de estos eventos, y hace poquitas horas el senador Rubio, que está en la Comisión de Defensa de los estudios de los UAP, salió con una declaración muy fuerte respecto a que tampoco la Comisión del Senado había recibido ninguna circunstancia, ni informe, ni comentario, siendo que tenían relatos directamente de los pilotos que 2 de esos eventos habían estado enmarcados dentro del concepto de UAP. Entonces, lo que yo creo que estamos siendo testigos es de un juego de forcejeo, si se me permite el término. Creo que el concepto presupuestario... Hola. Creo ¿Hola? que se nos fue Andrea Pérez Simondini. Creo que ya está el técnico intentando arreglarlo. Fernando Hildebrand, amigo, si estás por ahí, ¿qué es lo que opinas de lo que sucedió ese día 19 de abril? Hola. Juan G., creo que me estás escuchando Fernando bien, ¿verdad? tampoco está. Bueno, está el técnico intentando conectar con los dos. A ver si lo recuperamos ya. Y mientras están... Hola, ¿ahí me escuchan? Andrea, ¿cómo estás? Acá estamos. No, yo para cerrar decía que hace poquitas horas, no sé si llegaron a escuchar el comentario de las declaraciones del senador Marco Rubio, donde mencionaba que habían accedido a fuentes directas de 2 de los pilotos que estuvieron en la situación de derribo de estos objetos extraños, donde le manifestaron que esos 2, por lo menos de estos objetos, tenían esta caracterización de UAP. Y creo que acá estamos siendo testigos de una fuerte disputa de intereses sobre quién monitorea y estudia estos eventos, y que hay, como también decían ustedes en el comentario, una fuerte
una fuerte disputa sobre acceso a marcos presupuestarios para el estudio de estos eventos. A ver, toda esta historia es clave, Andrea, y yo creo que tú has dado además en el kit de la cuestión. Dan muy poquita información y además van de escépticos y de niños buenos porque de repente están delante de congresistas del gobierno norteamericano, ¿vale? Yo lo veo así, pero claro, que intente ser opaco, de ser opaco a ser torpe, que es lo que yo creo que fue St. Kilpatrick, hay una diferencia importante. Antes de darle paso a Fernando Hildebrand, ¿el gobierno argentino, en el caso de desclasificación de casos allí, sí es más transparente o tampoco, Andrea? No, el gobierno argentino es paupérrimo en todo lo que tiene que ver con el fenómeno. Básicamente te diría que no le interesa ni está ni mínimamente en las miradas más cercanas a tratar de involucrarse. Por eso para nosotros es mucho más complejo. Vale aclarar también que estamos en un momento muy complicado de Argentina en términos económicos, sociales, y nadie del gobierno quiere ni que nadie se acerque a hablar de estos temas porque realmente las situaciones pasan en cuestiones mucho más sensibles. Así que, pero en términos generales, tenemos hoy una comisión oficial que está encabezada por una persona que es un oficial retirado y que además tiene como agenda boicotear todo lo que tenga que ver con la profundización del tema. No. Así que estamos bastante complicados. Dios santo, madre mía. En fin, cuando te vean Entre Ríos para el Congreso nos tomamos un vino y lloramos juntos los dos, ¿sabes? Madre mía. Fernando Hildebrand, ¿qué opinas de lo que sucedió el día 19 de abril, amigo? A ver, ahora sí creo que nos estamos escuchando bien. Hemos tenido algunos problemas de software. Perfecto, bien. Bueno, mira, vos sabés que escuchaba con mucha atención tu catarsis del inicio del programa, que me pareció maravillosa, y lo que decía Ale también. Y estoy de acuerdo en algunos puntos con ustedes y en otros con Andrea, que lo estuvimos charlando en el canal, en la señal, muy profundamente. Yo me tomé el trabajo de doblar al español prácticamente toda la conferencia que dio John Kirkpatrick. Y hay algunos puntos que igual me parecieron positivos. La realidad es que cuando nos ponemos a ver conferencias de este tenor, de este estilo, imagínense que Kirkpatrick lo que estaba haciendo con esta conferencia no era comunicar, por ejemplo, al público en general que se encontraron con evidencias de vida extraterrestre. Básicamente, el motivo de esta conferencia, de esta audiencia frente al subcomité que se encarga de estos temas en el Congreso de los Estados Unidos, era justificar la existencia de la oficina. O sea, demostrar que no es redundante con otras oficinas y que no están gastando dinero de gusto. Básicamente ese era el objetivo. Decir, bueno, ok, nosotros tenemos una tarea específica para cumplir y es importante nuestra existencia por A o por B. Con eso en mente, es medianamente normal o lógico pensar que un funcionario va a tratar de evitar hablar directamente del tema extraterrestre. Claro, polémicas, porque se le acabó el presupuesto. Literalmente es eso. Entonces, de todos modos, cuando él dice esta famosa frase, no hemos encontrado evidencia concluyente, todavía no hemos, pero además todavía no hemos encontrado evidencia concluyente de relación de vida extraterrestre o de tecnologías que rompan con las barreras conocidas de la física. Él agrega inmediatamente, la próxima oración a continuación es: sin embargo, si nosotros llegamos a la conclusión de que el problema UAP es únicamente explicable desde el contexto extraterrestre y se tienen todas las pruebas duras para demostrarlo, ya tenemos preparado el protocolo y los canales necesarios para informar de esto al liderazgo de la nación, o sea, literalmente al presidente, de las personas que correspondan. O sea que tampoco cerró la puerta. Y por otro lado, me pareció interesante la pregunta que le hace una de las congresistas sobre el final de la conferencia, que esa yo creo que mucha gente se la ha pasado por alto, en la cual le preguntan cuál es el papel de la NASA en todo esto. Entonces él comienza a explicar algo que es muy, pero muy interesante, porque abre un espectro
que hasta ahora tampoco habíamos escuchado tan claramente. Por un lado tenemos... yo estoy tratando de oficiar de abogado del diablo acá, ¿no? No, o sea, decir, bien, bueno, bien, dale. también tenemos algo positivo por ahí. Ok, él nos dice lo siguiente. Por un lado tenemos la posibilidad de que sean objetos de tecnología disruptiva de China o de Rusia. En el centro tenemos los objetos conocidos que nos pueden confundir. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos la posibilidad de que sea tecnología extraterrestre. Y él nombra estas tres opciones y dice, dentro de todo este rango, desde la tecnología disruptiva de Rusia o China a la tecnología extraterrestre, todas tienen puntos medibles, o sea, tienen registros medibles físicos que nos van a dar los datos para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que este hombre está mostrando sobre la mesa cuáles son las opciones que tienen, y tan importante como la tecnología disruptiva rusa o china es la opción de encontrar firmas de inteligencia extraterrestre, de tecnología extraterrestre, y también tener que juntar datos para esto. Yendo al tema de la NASA, él sigue explicando cómo es que trabajan y nos cuenta que, por ejemplo, los satélites de la NASA son capaces de detectar estos aparatos en vuelo y en avances sobre diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que explica? Que de todos modos los satélites civiles no están preparados como para sacar fotografías de alta resolución, que es muy difícil encontrar en medio píxel un objeto del tamaño de, por ejemplo, del Tic Tac o de una esfera como el objeto que le había mostrado, pero que se puede porque la información está ahí y hay que buscarla, y que esa es la información que está buscando la NASA, que son los datos duros que llegan desde el ámbito civil, si se quiere. En todo esto, a mí se me prendió una lamparita allí, porque hace aproximadamente 2 años con Andrea y con Rodrigo Fuenzalía, que también lo vas a conocer acá en Argentina, le estábamos preguntando a un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, que es John Alexander, sobre la implicación de la NASA en todo esto. Lo entrevistamos en el canal, y John Alexander es un personaje muy particular. Él fue parte del equipo que con Robert Bigelow estudió el rancho Skinwalker en su momento, que formó el NITS. Sí. Es una persona que ha estado dentro del equipo de Hal Purov, que desarrolló la visión remota para la CIA en el proyecto Stargate. Es un tipo que tiene unas conexiones bastante importantes y que sabe de lo que está hablando. Y la respuesta fue bastante clara. Mira, la NASA está trabajando en esto y está buscando esto, ya incluso antes de que se anuncie que la NASA iba a investigar los ovnis o UAPs, porque venimos viendo los ovnis alrededor de nuestros satélites hace décadas. Entonces, cuando uno empieza a atar cabos, te das cuenta de que... Ay, se cortó. Pero tenés que estar muy empapado en este tema. Yo entiendo que para el público en general debe haber sido bastante decepcionante la charla de Sean Kirkpatrick. Para mí también en algún punto obviamente lo es, pero no deja de ser más de lo mismo. O sea, cuando se presentó el año pasado la UAPTF frente al Congreso, en la primera audiencia pública después de 50 años sobre el tema ufológico, estábamos todos súper atentos. Yo me acuerdo que hice una transmisión en directo, y cuando les preguntan a los dos encargados en ese momento, que eran otros, no era John Kirkpatrick, sino que era un equipo intermedio ahí de transición, les preguntan, bueno, señores, y por ejemplo, ¿qué se sabe de la desactivación de 12 misiles balísticos intercontinentales con carga nuclear en la base de Maelstrom en el año 1967, que es el caso de nuestro amigo Robert Salas, que también lo hemos entrevistado y que es una realidad? Allí, en el año 67, en la base Maelstrom, un objeto volador no identificado aparentemente desactiva 12 misiles nucleares, 12 misiles preparados para ir contra Rusia en cualquier momento. Y dice, no, la verdad, responde la UAPTF, que era la oficina en ese momento, no tenemos información al respecto, no sabemos nada. ¿Cómo puede ser que no sepan nada? Claro, estos hombres están buscando información del 2004 a 2022, que era en aquel momento. Luego viene el cambio, llega la AARO, que reemplaza a la UAPTF, y nos encontramos con esto.
Y el tema de esta cuestión de ir en contra de sus propias declaraciones de John Kirkpatrick, que recién lo decía Ale muy bien y que lo nombraba también Andrea, no puedo estar más de acuerdo. El contradecirse en este punto no ayuda en lo más mínimo, porque si él está, como estuvo durante toda la conferencia, hablando de la necesidad de mostrar datos duros, de que la información sea clara y cristalina, de que la ciencia ahí tiene mucho que ver, la verdad es que no entiendo muy bien cómo puede ser que un día diga una cosa y otro día otra si quiere mantener esa credibilidad. Por otro lado, también es una realidad que Kirkpatrick está trabajando con Abraham Loeb, con Avi Loeb de la Universidad de Harvard. Ayer estuvimos intercambiando correos electrónicos con Avi Loeb. Estoy tratando de convencerlo de que venga al programa a contarnos respecto a estos papers. Yo no sé qué es lo que está pasando ahí en el medio, pero algo está pasando. Pero junto con Avi Loeb publicaron, o por lo menos mostraron ya 2 borradores de papers, en los cuales en uno hablan de la existencia, y ya lo dan como una realidad, de la existencia de naves nodrizas extraterrestres en nuestro sistema planetario que estarían lanzando sondas al planeta Tierra, como hace por ejemplo la NASA en Marte y en otros lugares, o la Roscosmos ha hecho con las sondas que han llegado a Venus, para investigarnos, ¿no? Y que ese sería el fenómeno ovni. Está bien, es una interpretación, una explicación posible, pero el mismo señor que estaba allí frente al Congreso diciendo no hemos encontrado todavía ningún dato de tecnología extraterrestre, es el mismo que te firma un paper científico diciéndote las naves extraterrestres ya están en el sistema solar. O sea que la contradicción también viene por ese lado. ¿Es eso? A mí me parece que tiene más que ver con una cuestión de cuidarse la billetera por el presupuesto que con otra cosa, aunque claro, en esto tendríamos que hacer historia del OVNI y veríamos que es una cuestión de Estado, y al ser una cuestión de Estado está sujeta a todos estos vaivenes, ¿no? Efectivamente, eso fue la introducción que hice, que es una cuestión de Estado y hoy sí, mañana no, el día de en medio es posible, en fin. Voy a dar paso ahora mismo a un pequeño boletín deportivo, y arrancamos y le voy a preguntar a Andrea Pérez Simontini, para que no os vayáis del podcast, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para poder asistir a ese congreso ufológico que hay en Entre Ríos? Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Andrea Pérez Simondini. Tenemos un congreso en Entre Ríos, 19, 20 y 21 de mayo. Yo voy a dar una charla, creo que es el sábado a las 8, el día 20. Andrea, ¿cómo hace la gente para poder ir al congreso? Bueno, la verdad que en principio va a ser realmente un gusto que nos podamos conocer, sí, y que participes del congreso, porque nosotros venimos, esta es la 7ª edición, y venimos llevando de alguna manera en paralelo lo que es la agenda que estamos conversando, y tratamos de que la gente conozca el trasfondo real de estos eventos, y una de las características fundamentales del congreso es mostrar el testigo, la evidencia física a través de los relevamientos, los estudios de laboratorio, y si hay documentación o investigaciones oficiales, acompañar estas presentaciones. Realmente han tomado mucho cariz y la gente se va súper entusiasmada porque ve la información que puede procesar de fuentes directas. Lo que vamos a encontrar también son hechos inéditos que tienen que ver con cosas que la gente, que por ahí, como decía Fernando, son pocos los que están bien adentrados hoy lo que propone el fenómeno en su investigación, y la gente se va realmente asombrada porque nunca piensa las consecuencias de trasfondos, que hoy es parte de la agenda global y que hace que estemos escuchando, leyendo y viendo de todo respecto al fenómeno, en los reconocimientos oficiales, por supuesto. Y ese es el punto, creo, más sobresaliente, porque esos casos inéditos salen a la luz. Y quiero rescatar algo de lo que venimos hablando, ¿no? Si no se conocieran todos estos eventos ya de apertura, con todas las contradicciones que llevan, muchos testigos nos estarían animando a hablar, y uno de ellos se va a presentar en el Congreso, que es un piloto
retirado de la aérea, es un piloto de helicóptero de la aérea de la Armada Argentina, que participó hace no mucho tiempo del recupero de un ovni estrellado en la provincia de La Pampa. Por eso para mí es muy importante también que esté Fernando, porque él va a compartir conmigo la entrevista a esta persona que está muy temerosa, pero que ha tomado la decisión de aportar su grano de arena a todo el esfuerzo de trabajo que se viene haciendo en la divulgación responsable. Y también otra de las cosas que la gente se va a asombrar, que la va a estar presentando María Cecilia Di Sumo, es la relación que hay, porque estos hechos asociados, avistamiento de luces, y que en ese marco aparezca la evidencia física, entre ellas la muy consagrada allá en Argentina mutilación de ganado. Cecilia Di Sumo va a estar presentando una relación sobre los efectos en cercanía a las personas que no solo están en tratamiento con las piezas evidenciales de los casos de mutilación, sino las consecuencias físicas que conllevan, que va a estar muy relacionado con lo que vos vas a estar presentando, Juan G., y que tiene que ver en el desarrollo de estudios ya de las historias clínicas de las personas. Esto va a ser asombroso y por primera vez vamos a ver una relación directa entre estos casos que hasta el momento muchos no los conectan, y nosotros sí los vamos conectando de fondo, y la relación con los efectos que causa el fenómeno ovni en testigos la cercanía y testigos y personas e investigadores. Y eso va a conmocionar porque ya lo presentamos de avance el año pasado con una extraordinaria puesta de investigación del doctor Néstor Berlanda, que realmente causó mucho impacto. Bueno, este año se va a redoblar. Y vamos a tener también este trabajo de campo de Esteban Ligieri, que representa un grupo que está haciendo un acercamiento al fenómeno con estímulos tecnológicos de ida y vuelta de respuesta, y van a presentar un equipo que es la primera vez que él se va a poner en funcionamiento en Argentina. Oye, ¿y cómo hace la gente para ir al Congreso? Bueno, tenemos todas las redes sociales. En principio tenemos un mail para que se contacten con nosotros, que es museodelomni@gmail.com, museodelomni@gmail.com. Listo. Ahí nosotros le damos toda la información, más allá de que pueden ver toda la información en todas las redes sociales, bajo mi nombre, Andrea Pérez Simondini, Museo del Ovni, Silvia Pérez Simondini, Visión Ovni. Vale, ahora que has dicho una cosa que para mí es mágica, que tengo muchas ganas de ver. Museo del Ovni. Mucha gente que esté escuchando el programa no sabe que Andrea Pérez Simondini tiene posiblemente uno de los museos ovni, por no decir el más importante del mundo. Porque además tienes incluso restos de un caso de un estrellamiento ovni en Ubatuba, Brasil. Estos señores del Pentágono y tal, ¿cuánta gente ha ido allí del Pentágono como Luis Elizondo a verte para que le des un trozo de esto e investigarlo? Porque para no existir los ovnis se gastan la plata en ir a verte. Sí, bueno, nosotros, es cierto, es una buena apuesta. Nosotros tenemos hace ya muchos años la dedicación de investigar lo que se denominan metamateriales, que son aleaciones artificiales e inteligentes, que hoy ya no suena tan difícil, Juan G., decirlo, de accidentes, de fenómenos aéreos inusuales, y hoy han tomado trascendencia porque uno de los eventos más estudiados, si no el más, es el caso Ubatuba de Brasil, un evento de 1957 donde los pescadores vieron básicamente un plato volador, un evento diurno, que después de dar un panzazo en el agua y elevarse explotó, se hundió, pero dejó muchos residuos, con una investigación que en el año 57 llevó adelante el principal y único investigador, que era el ingeniero Lavo Fonte, y nosotros accedimos a muestras en granel a partir de un contacto en una conferencia en Brasil que nos trajo esas chances de seguir investigando el caso y reabrirlo. Eso llegó a manos de Jacques Vallée, y Jacques Vallée junto con Gary Nolan, que tienen un laboratorio en Silicon Valley, que es donde se hacen estos estudios, han logrado certificar que esa pieza sigue dando con resultados inéditos, como la presencia de un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Hoy esas muestras están a revisión de pares, y todos estamos a la expectativa que de concluir como Jacques Vallée y Gary Nolan, esto se estaría publicando ya en una revista científica como la primera pieza quizá manufacturada fuera de la Tierra. Así que vas a poder tocar en tus manos este resto. Bueno, estoy tremendamente feliz por eso y emocionado. Aquí Alejandro Bernal se está tirando de los pelos. Os prometo poner en mis redes sociales una foto junto a Andrea Pérez Simondini
con ese material en mis manos, y también lo digo porque la gente que vaya 19, 20, 21 de mayo va a poder ver tu Museo OVNI. Entonces, quería comentar eso. Fijaros si es importante la investigación y cómo la gente que trabaja para los gobiernos ha ido, por ejemplo, a ver a Andrea Pérez Simondini para investigar estos restos, y fijaros lo en serio que se toman todo esto, que es algo que me parece fabuloso. Fernando Hildebrand, ¿a ti también te han ido a buscar como a Andrea o no? No me han ido a buscar, pero... Tú los buscas a ellos y los suerte... encuentras, que tampoco está mal, ¿eh? Claro, yo hago el camino inverso, voy a buscarlos yo. Es más, mira, te voy a dar una pequeña primicia, y es que he logrado, vamos a entrevistar a Christopher Mellon ahora en mayo. Uy, qué Ya bueno. lo tengo confirmado, así que... Ahí Señor nos que fue vamos a sacar subsecretario de unas Defensa de los cuantas Estados Unidos de América. Ex subsecretario de Defensa de la administración Obama, si no me equivoco. Correcto. Y que además después de la conferencia de Kirkpatrick salió en las redes a darle bastante duro, a decir, bueno... ¿y como cómo yo, me cae bien Mellon. Tic-tac? Claro, en ese mismo tren está subido Mellon, no estaba para nada conforme con las declaraciones de Kirkpatrick, y bueno, le vamos a preguntar sobre eso, le vamos a preguntar sobre qué es lo que esperan lograr, cuál es la desclasificación que prefieren. Pero Mellon cuenta historias increíbles. Por ejemplo, ayer estaba preparando un video para mañana y estaba doblando al español una experiencia que él cuenta de un coronel Kolb que le narra la historia de cómo de pronto él llega al NORAD, que es este sistema de alerta temprana aérea de los Estados Unidos y Canadá. Llega a la oficina del NORAD y están todos de pie mirando la pantalla central grande en el control, porque un objeto volador no identificado está bajando del Ártico, un objeto muy grande, y está siguiendo toda la costa oeste de los Estados Unidos y de Canadá, y mandan aviones F-16 para interceptarlo, y nunca son capaces ni siquiera de verlo estos aviones. Era un aparato bastante grande que se pasea por la costa, pasa hacia Cuba, desciende hacia América del Sur, ellos lo rastrean, pero en ningún momento pueden llegar siquiera a hacer el locking en los radares de los aviones. Así que imagínate que es un tema que les llama la atención de todas las maneras posibles, y que hay 1000 historias dando vueltas allí. Es una realidad esta cuestión de que de pronto digan, no tenemos datos de que rompan con las leyes de la física, pero sí, el tic-tac jugaba con Freiburg, jugaba con Alex and Dietrich, la piloto que entrevistamos, que nos dijo muy claramente, yo me sentía vulnerable, me sentía incluso con miedo. Una piloto de un caza norteamericano te dice, yo me sentía con miedo, me sentía vulnerable porque ese aparato estaba jugando con nosotros, hacía movimientos imposibles en el aire, no tenía alas, no tenía flaps, no tenía motor, no tenía nada, y se movía a una velocidad increíble. Digo, esto queda claro que algo más está sucediendo allí. Lo que pasa es que... Sí, claro, los políticos por medio. Sobre lo que decía Fernando, me haces recordar bastante ese caso que ocurrió en Teherán en 1976 con el piloto iraní Parviz Jafari, claro. Un hombre también al que se le bloquean los comandos del avión. El hombre se siente totalmente indefenso luego de caza un objeto volador no identificado que da unos visos muy extraños. Sobre todo esto, Juanje, de lo que estamos hablando, estas repercusiones tras estas declaraciones del señor Kirkpatrick el 19 de abril. Yo la verdad quiero destacar algo que comentó públicamente Ross Coulthart. Este es un periodista muy importante australiano, es un hombre que ha estado trabajando en 60 Minutos en Australia, un hombre que entrevistó a Gary Nolan. Para quienes no sepan, Gary Nolan, un científico que está trabajando hoy en día con examinar metamateriales, es decir, restos de objetos voladores no identificados. Y Ross Coulthart, Juanje, dio para mí una de las declaraciones más impresionantes de los últimos días en un podcast norteamericano que se llama News to Know. Este hombre dijo literalmente: sé de primera mano que hay congresistas norteamericanos que han sido informados exhaustivamente de
nombres de programas, nombres en código, oficiales en clave y localizaciones referentes a casos de estrellamientos de objetos voladores no identificados no humanos y también de restos biológicos de los... Declaración es brutal. Y el otro día, incluso en Oculto tras la sombra, recuerda Sí, que sí. hicimos un vídeo Sí. porque Luis Elizondo el año pasado en otro canal de YouTube norteamericano comentó en una entrevista que estaban investigando restos biológicos no humanos. Entonces, claro, por eso todo el tema de St. Kilpatrick el día 19, pues me parece un poco un despropósito. Pero bueno, hay que entender también toda la parte política, como estaba diciendo Fernando Hildebrand, ¿vale? En el que el señor tiene que hacerse allí como el sensato delante de los congresistas norteamericanos. En esa comparecencia nos falta hablar, ¿vale?, de el que sería el tercer vídeo, que es un caso de julio del año pasado, ¿vale?, en Oriente Medio, no especifican exactamente dónde, y en ese vídeo exactamente lo que se ve no es una imagen en infrarrojo como los dos primeros, sino que es un dron norteamericano y por debajo aparece un objeto esférico que se va moviendo, lo sigue la cámara del dron y ahí sí, el señor St. Kilpatrick dijo: esto no lo puedo explicar. Hay que decir que también dijo que como el 52% de esos fenómenos anómalos que no podía explicar era también ese tipo de objeto, un objeto esférico que no tiene ningún sistema de propulsión aparente. Y estoy recordando ahora mismo el caso de Puerto Rico de Aguadilla, el caso de Aguadilla, no me salía el nombre, vale, igual que tenemos una filmación que dura minutos de un objeto exactamente igual, que es esférico y que incluso se mete en el mar sin que el agua del mar salpique, una cosa súper loca, y luego salen dos objetos. Entonces, bueno, ahí el señor St. Kilpatrick sí se hizo un poco el guay, el más enrollado, el sentido de decir, bueno, pues os voy a dar aquí algo para que no me critiquéis tanto. En fin, Andrea Pérez Simondini, bueno, en ese segundo vídeo este señor sí dio una evidencia de que era algo que no se podía explicar. Exacto, bueno, creo que de ahí sale la versión que todos queremos escuchar de Kilpatrick, y lo dijo con mucho énfasis y mucho convencimiento además. Y creo que también vemos a cuentagota, ¿no?, que él fue a buscar financiamiento al Senado, sí, y ese video es lo que le garantizó de alguna manera el interés. Yo ahora estoy recordando que la senadora Kirsten Gillibrand, que la que presidía el comité, salió inmediatamente a decir que su comité, el que había participado Kilpatrick, veía que había amenazas y capacidades emergentes a partir de este video que estamos hablando, y que era un trabajo crítico que debía hacer la comisión de Haro en el entendimiento de qué eran los UAP. Entonces dijo muy contundentemente que había que financiar completamente al Haro para que pueda continuar con ese trabajo crítico, ¿no? Y ahí creo que ese video generó el fundamento, la fortaleza para que el comité pueda tener argumentos de solicitar más financiamiento. Y creo yo, insisto, que ante la presencia de otros armados, que incluso vino con la orden ejecutiva de Biden, a partir de los derribamientos en meses anteriores, donde solo se reconoció un globo chino por China, correcto, los demás quedaron sin definición, sí, y creo que esa definición y esos comités empiezan a ejercer presión sobre el financiamiento. Y la presión y esos comités, por detrás están los organismos de siempre de inteligencia, que ven con muy malos ojos que Haro exista, y creo que le van a tirar con todo. Es que yo creo que, mira, creo que Andrea acaba de dar en la clave ahora. En el fondo se nos olvida que el Pentágono está compuesto por seres humanos. Y habrá algunos que son escépticos, otros, como los llamo yo, ciencinazis, que son prácticamente negacionistas, y luego habrá locos como nosotros que bueno, pues que este tema no solamente nos encanta, sino que estamos convencidos de que están aquí. Y por encima de la evidencia clara, física y, si me apura, hasta científica, aunque no me gusta hablar de ufología científica, porque desde mi punto de vista eso sería muy complejo, pero incluso con esa evidencia la niegan.
¿no? Y es una cosa como súper loca. O sea, están los vídeos, lo diré, los testimonios de los pilotos, los testimonios de los radaristas, todo lo que sucede. Entonces se inventan cosas absurdas como de, no, es un fantasma electrónico que ha creado China, que bueno, esa es la de premio gordo, ¿no? La más estúpida que he leído. Pero bueno, en el fondo, en el Pentágono, son seres humanos como nosotros. Tengo que decir que el programa de hoy iba a ir de otras cosas. Íbamos a hablar de unos casos que investigó Andrea Pérez Simondini, también ahí tenía cosas Fernando Hildebrand, pero yo hablé con los dos hace unos días y dije, oye, después de esto que ha pasado el 19 de abril, pues cambiamos la temática del tema, pero tranquilo, que Andrea Pérez Simondini y Fernando Hildebrand estarán otra vez aquí en Caracol Radio en Noche de Misterio y hablaremos de otros casos que os van a impactar. Entonces, bueno, pues esto es unas verdades y mentiras que no paran. Y Fernando Hildebrand, sin Kilpatrick, mira, al final vas a tener razón, no era tan malo que nos puso un vídeo que no se puede explicar. Es verdad, no, y es muy interesante lo que estaban nombrando recién vos, Juan G., Ale y Andre, respecto a este tema de que son seres humanos. Sí, claro. Nosotros acá en Argentina tenemos una grieta política que es muy molesta, algo que se repite en muchos países alrededor del planeta. De hecho, según algunos estudios sociológicos de los años 70, era una buena idea implantar este tipo de grietas ideológicas en la población para mantenernos confundidos. El tema es que cuando uno se pone a pensar en las grietas, claro, lo que muchos no saben es que... ¿Y por qué hablo del tema del Pentágono? Porque además hoy es un tema que es fundamental, ¿no? Pero haciendo un revisionismo histórico de 1 minuto y medio, te lo largo dale. Así y después si querés seguimos. Pero, sí, dale. En el año 1947, el fenómeno ovni moderno, no es que antes no hubiera ovnis, ovnis hubo prácticamente desde siempre, Sí. pero en el año 1947 nace el tema ovni, como lo conocemos en los Estados Unidos, y en una oficina que estaba al lado, en la base Wright Field, de donde se estaba fundando al mismo tiempo la CIA. O sea, vos tenías oficina de por medio, el proyecto Saucer, el proyecto Platillo, y al lado tenías el proyecto de la Central Americana de Inteligencia. Fíjate qué loco, ¿no? Estaba comenzando la Guerra Fría, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, estábamos en pleno desarrollo de la era nuclear, y al mismo tiempo estaban haciendo la era de los objetos voladores no identificados. Todo esto nos puede dar claves respecto también a de dónde vienen ciertas posturas, y es muy interesante ver que ya en aquel momento se les decía platillos voladores, platos voladores o platillos volantes, y que eso significaba un problema a la hora de comunicar estas cosas dentro de ámbitos institucionales o militares. Entonces, ¿qué es lo que propone Robert Ruppelt, que fue el director de uno de estos proyectos de investigación de platillos voladores? Bueno, vamos a generar una sigla. ¿Y cómo puede ser esa sigla? Y bueno, la sigla tendría que ser objeto volador no identificado. O sea, la sigla OVNI que utilizamos todos los días nació de un proyecto de investigación del Pentágono a principios de los años 50, claro, que termina derivando en el proyecto Libro Azul en el año 1952. Entonces, está todo directamente conectado con esto, y por eso parte de cómo comprendemos este trozo de la realidad viene de allí, es importante analizarlo. Ahora, hay algo que no se conoce mucho, y es que hay una grieta también dentro del sistema de defensa, y también, ¿por qué no?, la comunidad de inteligencia y la comunidad institucional del gobierno de los Estados Unidos respecto a qué hacer con el tema de los ovnis. Allá en el año 51, más o menos, Donald Keyhoe, que era un piloto retirado de la Fuerza Aérea, de la Marina de los Estados Unidos, ya decía que el primer proyecto, el proyecto Saucer, había llegado a la conclusión de que los ovnis eran espacionaves extraterrestres, pero que no estaban en condiciones de contárselo al público. Y esto armó un problema, una grieta con un grupo que durante mucho tiempo ha querido contar esa verdad al público, y otro grupo que siempre ha dicho no, esto no lo podemos contar, por diferentes razones, por razones tácticas, por razones sociológicas, porque en aquel momento pensaban
pensaban que podía llegar a ser un desastre para la población, que se iban a volver todos locos y se iban a tirar de los edificios. Bueno, nada, eso por el lado sociológico, pero por el lado táctico, la posibilidad de atrapar uno de estos objetos, de bajarlo, de tener esta tecnología tan avanzada y de utilizarla para dominar al bloque contrario, que era la Unión Soviética, estaba en primera prioridad, por ser redundante. Entonces, esto se ha trasladado a través de los años, se ha mantenido esta grieta de un grupo de personas que quieren contar lo que pasa y otro grupo de personas que dicen no, estratégicamente no nos sirve para nada. Y bueno, ahí estamos también en este debate que igual me parece que en los últimos años, para bien, se ha abierto muchísimo. Sí. Hemos visto videos oficiales que nunca pensamos que íbamos a ver, y todo esto ha logrado darle un impulso al tema OVNI que antes de 2017 ya prácticamente no tenía, pero recordemos Juanje, Ale, Andrea, que prácticamente estaba muerto y enterrado el tema de los OVNIs hace unos 10 años atrás. Nos habían triturado a toda la gente que llevamos en esto, pues yo llevo más de 3 décadas, nos habían triturado, ridiculizado el tema, y es verdad que a partir del año 2017 todo esto cambió. Y hemos visto científicos como Michio Kaku diciendo, señores, no se puede hablar del fenómeno OVNI como antes, después de la filtración de los vídeos del Pentágono y todo. Pero creo que Fernando Hildebrand lo ha resumido genial. Cuando se estaba haciendo el proyecto Apolo, mandar el hombre a la Luna, claro, la NASA encarga un informe que es el famosísimo informe Brookings, y este informe dice, señores, si ustedes yendo a la Luna, por lo que sea descubren que hay seres de otros mundos, no lo cuenten, no lo digan, porque puede desestabilizar la economía, los sistemas de creencias. Pues ahora Jesucristo es Jesucristo para el mundo y Mahoma es Mahoma para el mundo, o es para todo el ciberespacio, tal. Entonces el informe Brookings les dijo claro que, señores, ustedes no pueden comunicar esto. Y la segunda parte, que creo que es la más importante, como cualquier servicio de inteligencia, la información es poder. Si yo tengo información de esa tecnología y lo puedo aplicar a la mía, tengo una ventaja táctica sobre mis enemigos tremenda. Y al final, bueno, pues los seres humanos, por desgracia, nuestra naturaleza es así. Increíble, se ha pasado el programa, se nos ha ido volando. No ha dado tiempo a nada, como hemos empezado hoy bastante tarde por el tema del fútbol. Así que bueno, vamos a las conclusiones finales de cada uno de vosotros. Tenéis ahí un minutito. Andrea Pérez Simondini, tu conclusión final y la invitación a este Congreso Argentina en Entre Ríos, 19, 20 y 21 de mayo. Bueno, yo creo que estamos ante un momento histórico con respecto al fenómeno OVNI, y a pesar de todos los obstáculos, cada vez hay más gente que se anima a hablar, y esto se lo debemos a la apertura y a la divulgación. Así que espero que siga este camino. Creo que es progresista y nos vamos a encontrar todavía con lo mejor que nos llegó, que tiene que ver no solo con los recuperos de restos, sino con la confirmación de hallazgos de criaturas o de restos biológicos. Y esto es lo que nosotros pretendemos también poner en valor en los congresos, así que los esperamos el 19, 20 y 21 de mayo aquí en la Argentina. Para todos los que nos están escuchando de afuera, les es muy conveniente venir porque van a encontrar mucha accesibilidad en lo económico y van a poder conocer un gran país, una gran provincia y una gran ciudad como Victoria Entre Ríos. Así que va a ser muy lindo conocerte y compartir ese vino para festejar el encuentro. Un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias, Andrea, y allí nos veremos, si Dios quiere, en Entre Ríos, en Argentina, en ese congreso al que tengo muchísimas ganas de ir, y espero que vayan muchos oyentes de Noche de Misterio. Pues fíjate, Andrea, si estos temas le llaman la atención a la opinión pública y a día de hoy demandan que un programa aquí tan modesto como nosotros dos estamos pasando los 35 millones de reproducciones al año del podcast del programa. O sea que fíjate impresionante hasta qué punto esto es así. Fernando, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Amigo, bueno, la verdad es que las conclusiones son difíciles porque esto siempre queda como una pregunta abierta. Lo que no me queda ninguna duda es que estamos rodeados de una realidad más amplia. En algún momento vamos a tener que charlar de las investigaciones de Gary Nolan, porque lo he entrevistado, lo voy a entrevistar de vuelta dentro de muy poquito, junto con Andrea.
Y la verdad es que es muy interesante lo que va descubriendo respecto a los experimentadores, la configuración del cerebro de estas personas que tiene diferencias con los cerebros normales, cómo funcionan, qué es lo que activa estas antenas para que percibamos la realidad quizás un poco más ampliada. Y me parece que en ese sentido es imposible negar, primero que nada, que existe una versión de la realidad que es mucho más grande y está poblada de cosas que normalmente no podemos ver, así como no podemos ver las ondas de radio o el wifi, hay cosas que no podemos ver y que sin embargo están allí. Y por el otro lado, estadísticamente no estamos solos en el universo, hay vida allá afuera, seguramente se están preguntando dónde hay vida también, preguntándose por esto, y nosotros en algún momento nos vamos a convertir en los extraterrestres de otros extraterrestres. De hecho ya lo estamos siendo, ya hemos puesto nuestro primer ovni. Fíjate si los ovnis no deben ser algo común en el universo, que ya pusimos nuestro primer ovni. Exacto. En Marte, pusimos un dron en Marte que vuela por allí, y si hubiese marcianos estarían diciendo es un ovni. Entonces claro, de esas cosas es de las que tenemos que también tomar en cuenta para ver la realidad con otros ojos, y sobre todo en contextos como los del Congreso del OVNI del 19-20-21, donde vamos a estar hablando de esto con profundidad, pero donde también se genera una hermosa camaradería entre los asistentes, los expositores. Es algo muy, pero muy bonito de ver, de experimentar, estar allí. Realmente la paso tan, pero tan lindo, la pasamos tan bien cada vez que vamos, que te dan ganas de que haya un congreso todos los meses internacional, pero claro, sería un poco difícil. La verdad es que, nada, espero que puedan ir. A los que vienen de afuera, como decía Andrea, les viene muy bien el cambio del dólar, así que se van a encontrar con muchas facilidades, y nada, espero que lo disfrutemos todos juntos y que pasemos un hermoso fin de semana. Que no se pierdan los oyentes de Noche de Misterio, ese canal de YouTube tan bueno que tienes, la señal Ciencia y Misterio. Y además de eso... Gracias, Juanje, gracias sí, por hombre, eso. Gracias a ti. Y además de eso, bueno, pues uno de los mejores vinos del mundo, el argentino, y la carne, ni os cuento. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, afortunado de ser periodista en una época en la que semana a semana recibimos novedades OVNI que anteriormente recibíamos únicamente una vez al año. Así que realmente estamos viviendo unos momentos bastante interesantes, y como siempre le pido a los oyentes revisar este tipo de informaciones oficiales, incluso de nosotros, con muchas pinzas, ser bastante autocríticos y sobre todo el sentido común. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con _s. Bueno, pues yo para terminar decir que no os imaginéis las ganas que tengo ya de estar en Argentina. El día 14 salgo para allá, a estar entre amigos, a hablar de los temas que nos gustan, a estar con los mejores investigadores del continente, a tomar un buen vino, a reírme y a compartir con otra gente que tiene las mismas inquietudes que creo que tenéis todos los millones de personas que escucháis este programa, que estamos convencidos de que no estamos solos, de que están ahí, de que llevan con nosotros miles de años, aunque no sepamos qué plan tienen ni por qué están entre nosotros. Un fenómeno que nos desafía y que es el mayor misterio al que a día de hoy se enfrenta la humanidad. Prometo también traer de ese congreso muchos contactos para poder entrevistar a gente en este programa. Llevaré la grabadora encima para grabar también muchos testimonios y a disfrutar entre gente que, igual que ustedes, pensamos que nos toca redibujar los límites de la realidad, y que eso es mágico, porque el misterio le da sentido a nuestras vidas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.